ahora. Vamos con información de este minuto. Palacio de la Moneda, está hablando el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Escuchemos lo que está diciendo. De público conocimiento. Sí, muy buenas tardes. Justamente el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refiere a la polémica por la ley antiterrorista y este llamado que ha hecho el Congreso Nacional a que la votación de mañana se podría aplazar, eso sí es que no hay mayor explicación respecto de este supuesto respaldo que recibían del exterior algunas agrupaciones que estaban involucradas en los actos terroristas de los últimos días. Escuchemos al titular de la cartera. De que habían hecho la bomba o hayan recibido la bomba explosiva desde Argentina e incluso firman esa declaración bajo la expresión ITS Chile-Argentina. Es de público conocimiento estos vínculos o este tipo de apoyos. Lo han hecho y lo han dicho ellos mismos. En este caso, la organización ecoterrorismo denominada ITS en la reivindicación de la bomba con don Luis de Granche. E igualmente también lo han señalado en publicaciones con posterioridad al envío de la bomba que se hizo a don Oscar Landereche, expresidente de Codelco. Por lo tanto, son opiniones que han dado públicamente estos organismos en sus páginas web de público conocimiento, y por eso que me llamó mucho la atención que se hubiese alguna sorpresa cuando yo señalé en una entrevista de que estos organismos contaban con apoyo tanto nacional como extranjero. Ministro, ¿Hay aprovechamiento político a propósito del llamado que se hace al Congreso Nacional, ministro? ¿Hay aprovechamiento político de parte de la oposición? Nosotros esperamos como gobierno que mañana en el Senado tengamos un buen debate, un debate serio, responsable, y que podamos obtener el apoyo a algo que creemos que es muy importante, muy urgente y muy necesario, que es que en la investigación penal el fiscal pueda instruir y pueda tener medidas de investigación especiales, como poder tener informantes, agentes encubiertos, como poder tener entregas vigiladas, cuando estamos en presencia de conductas terroristas. Hoy día no lo tienen los fiscales, no pueden instruir a las policías de este tipo de medidas de investigación especial porque la ley los ha excluido a los delitos terroristas. Creemos que sí deben estar, porque son delitos que causan un grave daño, al igual como lo están en la ley de drogas, en distintos tipos de robos calificados. ¿Por qué no tenerlo en la ley antiterrorista? Y eso que creemos que es de sentido común, que nuestras policías y nuestros fiscales tengan herramientas más eficaces para poder investigar a las acciones terroristas. Esperamos que ese sentido común prevalezca mañana en el Congreso. Piensen ustedes que estas medidas las hemos propuesto bajo los gobiernos del presidente Piñera y también fueron propuestas bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Podrían forzar la votación mañana, ministro, como gobierno? ¿Podrían forzar la votación de la ley? No, nosotros esperamos que mañana se vote y que el Senado tenga disposición a votar. No vemos que exista ninguna razón y esperamos que no exista ninguna razón para seguir postergando una materia que corresponde, es votar en la sala del Senado el día de mañana, y que además, más allá de lo que corresponde de acuerdo a los reglamentos del Senado y a la forma como se establece la tabla del Senado, que eso es obviamente decisión del Senado, es también una medida y una necesidad en su oportunidad que lo hagamos luego, lo hagamos pronto, porque tenemos acciones terroristas y tenemos investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, que queremos que se puedan contar con estas medidas especiales. Ministro, ¿pero va a dar cuenta de esto mismo mañana en la sala como lo pidió el presidente? Se le consulta si va a dar cuenta al interior de la sala de estos antecedentes. Yo doy cuenta al Senado de todo aquello que ellos me solicitan. A la Comisión de Seguridad Ciudadana voy en forma permanente. Tengo que ir también, entiendo que tengo mañana o el miércoles, Comisión de Seguridad en el Senado para los proyectos que estamos viendo de la modernización de Carabineros. Así que sin duda alguna que todo aquello que yo pueda responder en el Senado o en la Cámara de Diputados, yo estoy dispuesto a hacerlo como ministro del Interior. Pero en este caso la respuesta, más allá de poder hacerla en el Senado sin ningún inconveniente, es pública. Es cosa de verla en la página Entonces, web. ¿no maneja ningún antecedente privado de la actual investigación? ¿No hay ningún antecedente privado de la actual investigación? No, ¿Concretos? yo tengo antecedentes, yo doy a conocer siempre antecedentes que son de carácter público. No doy a conocer antecedentes que puedan ser
propios de la investigación o que estén bajo reserva, porque eso me parecería una irresponsabilidad. Ministro, ¿qué le ha parecido de las declaraciones del senador Huenchumilla, que habla de un sobregiro de su parte? Familia dice que fueron sujetos de discriminación, que hubo un gran despliegue policial, como si se tratara de un narcofuneral. ¿Qué le puede decir al respecto? Esas son medidas que adopta Carabineros en la evaluación que se hace cuando existen funerales que pueden ser o que puedan tener un determinado riesgo, y la hace en función de proteger a la población. Así que de eso tiene que dar cuenta la Policía Carabinera. ¿Se descarta discriminación? Sí, completamente, por Dios. No existe aquí ningún tipo de discriminación, de eso tiene que dar cuenta Carabineros cuáles fueron las razones para adoptar medidas que son operativas. Ministro, ¿usted le responde al senador Huenchumilla, que dijo que usted estaba sobregirado, que se había equivocado varias veces, que ya había cometido varios errores? No, yo respondo ideas y no descalificaciones y cosas constructivas. Y la pregunta es muy simple, construyamos, no descalifiquemos. Y son respetables las posiciones. Si el senador Huenchumilla quiere votar en contra de este proyecto, es respetable que lo haga. Nosotros hacemos un llamado a que lo miremos como un proyecto de país que nos dé mejores herramientas para combatir la acción de los terroristas. Eso es lo que estamos buscando a través de este proyecto de ley. Si alguien quiere votarlo en contra, lamentable, lo lamentamos mucho, pero lo respetamos, así como exigimos también que haya respeto por parte de las autoridades de gobierno. Ministro, preguntarle por otro tema. Gracias. ¿La ley larga de antiterrorista? Gracias. ¿Cómo? ¿La ley larga de antiterrorismo lo va a Sigue impulsar adelante. de la misma forma? Sí, sigue adelante ¿Y la de Comisión de inteligencia? Bueno, y escuchábamos las palabras del ministro Andrés Chadwick, que ya se retira entonces en medio de las preguntas. Se le quería consultar sobre más cosas, por ejemplo, qué va a pasar con la ley larga, si también se ha comentado, si se ha entrado en detalle quizá de cómo va a ser el respaldo en cuanto a los votos durante la jornada de mañana, porque claro, habían varias personas del oficialismo que hablaban de que se pretendía contar, por ejemplo, con el apoyo de la DC, pero después de las declaraciones del senador Huenchumilla se hace un tanto complejo saber qué es lo que va a pasar realmente mañana en la votación, entendiendo además que hoy día hubo un almuerzo para fijar postura de parte de la Democracia Cristiana. Pero este tema no solamente ha sido polémico durante esta hora, que ha salido el propio ministro del Interior a dar explicaciones, después de que desde el Congreso Nacional hablaran de que la votación podía estar en juego a propósito de las declaraciones que hizo el ministro del Interior en una entrevista donde hacía alusión a que había apoyo internacional a estos grupos terroristas. Hoy día él hacía mención a que solo se refería a antecedentes ya conocidos, que no había ningún detalle privado, y a propósito de eso también es que le consultamos a los presidentes de partido durante las primeras horas de la mañana, después del comité político habitual de los días lunes. Allí se tocó este tema, dijo la vocera de gobierno que el ministro había sido responsable en sus declaraciones, y a propósito de lo mismo se le preguntó también al presidente de Renovación Nacional, a la presidenta de la UDI, para conocer su opinión respecto de aquello. Eso porque se le tildaba de irresponsable al ministro, que había entregado información que podía afectar la actual investigación que estaba desarrollando el Ministerio Público. Frente a todas esas críticas salieron los presidentes de partido a defender al titular de la cartera de Interior. Pasemos a escuchar las declaraciones de ambos presidentes. Yo no tengo dudas de eso, si los mismos vecinos de la comuna de Cañete, de Contulmo, saben quiénes son y saben que hay extranjeros dentro de las personas que cometen actos violentistas. Por lo tanto, es sabido por todos que eso... ¿Se han entregado sus antecedentes a la justicia? Claro que se han entregado, pero lo que pasa es que uno tiene que probarlo. ¿De quién serían estos grupos? O sea, No lo ¿de sé. dónde saldría este financiamiento? ¿De qué país en este caso? No, la verdad es que eso no lo sé. Sí se sabe que son personas que son extranjeros, algunos europeos y otros latinoamericanos, que están insertos dentro de los actos de violencia que por lo menos en el sur de Chile se viven. El ministro ha señalado que hay vínculos con el extranjero que son evidentes. No es necesario ser experto, sobra con leer lo que pasó con las personas que están hoy día en Chile, por lo demás, que fueron condenados en España. No es ningún misterio, no hay que ser experto, hay muchas cosas que no podemos comentar los que estamos en estas comisiones. Si alguien quiere saber más datos puede ir a la comisión, pedir la información, pero tendrá que guardar la reserva y tener cuidado con sus declaraciones. Bueno, ahí escuchábamos a los presidentes de Renovación Nacional y también a la presidenta de la UDI, que hacían defensa cerrada del ministro del Interior a propósito entonces de la entrega de estos antecedentes. Lo decía el titular de Interior, solo hacía alusión a información que se había conocido, por ejemplo, a través de los medios de comunicación y a nada de carácter privado. Lo decía la senadora Van Rieselberghe, basta con conversar con las personas, por ejemplo, que viven en los sectores cercanos a la Araucanía o en aquellos que resultaron involucrados en el envío de los últimos artefactos explosivos
que se recibieron tanto en la comisaría como que tenían como destinatario a Rodrigo Hinspeter. Basta conversar con ellos para entender, decía la senadora Van Rieselberghe, que puede haber algún tipo de respaldo desde el exterior. Pero quien también salió a respaldar las palabras del titular de Interior fue la vocera de gobierno, quien explicó que el ministro es responsable y que los antecedentes que se entregaron no guardan ningún tipo de relación con afectar, por ejemplo, una investigación de la Fiscalía. Y además aprovechó de hacer el mismo llamado que hacía recién acá el ministro del Interior, respecto de que mañana se pueda votar esta ley corta de la modificación a la ley antiterrorista, que lo que hace es entregar mayores atribuciones a las policías para indagar este tipo de hechos. Sin ir más lejos, las mismas herramientas que se tienen, por ejemplo, para indagar aquellos delitos que los que se involucra, por ejemplo, el tráfico de algún tipo de droga. Pasemos a escuchar entonces a la vocera de gobierno que se refirió a este tema al término del comité político de esta mañana. El ministro Andrés Chadwick es un ministro muy responsable y el país lo sabe. Y nosotros creemos que algunos se amparan en buscar peros para no avanzar en la aprobación de una ley que es necesaria para nuestro país. ¿Por qué? Porque el atentado fue contra Carabineros, porque el atentado fue contra un exministro del presidente Sebastián Piñera durante su primer gobierno, en cuanto fue en contra de el presidente de Codelco, ahí no existió ningún pero. Todos condenamos, todos señalamos que debía existir una ley que fuese firme para poder entregar herramientas al Ministerio Público para perseguir a estos terroristas. Entonces, no busquemos peros, hablemos de cara a la ciudadanía, demos una señal a nuestro país que no vamos a permitir terrorismo en Chile y aprobemos definitivamente esta ley. No busquemos más peros, ese es entonces el llamado que hacen desde el Ejecutivo, lo decía la vocera de gobierno, también lo decía el ministro del Interior, todo además sumados a explicaciones que se buscan dar después del llamado que hacía el senador Jaime Quintana, que decía en sus declaraciones: esperamos que explique el ministro del Interior sus declaraciones antes que se discuta mañana en la sala este proyecto de ley. Hay que ver entonces si estas explicaciones que se dan acá en el Palacio de la Moneda, tanto de la vocera como del ministro del Interior, son suficientes para que mañana se pueda en definitiva votar estas modificaciones a la ley antiterrorista. Pero lo decía